Aquí estamos con esta sección quincenal, preparadas y dispuestas, espero que ustedes también nos acompañen, a vivir un nuevo Tour de Pía. ¿Por dónde nos llevará, en este caso, la arqueóloga y divulgadora cultural? ¿Por dónde nos llevará esta guía turística que normalmente propone itinerarios diferentes? Bueno, pues vamos a descubrirlo, porque tiene que ver con el agua y tiene que ver con un entorno que nos separa entre países. Les hemos dado una pista ya, ¿verdad? Venga, vamos allá. Pía Alcaín, Eguerdión, muy buenos días. Eguerdión, buenos días. Bueno, hoy el Bidasoa, su entorno, va a ser el auténtico protagonista. Hablamos de un río con historia, entre otras cosas, porque es el nuestro y porque divide dos países, ¿no? Y eso ya siempre marca bastante carácter, ¿no?, a estas aguas. Sí, diría que eso que nos separa, ¿no?, pero que también nos une. Es lo que no da entidad a Hondarribia, a Irún, a Hendaya, o sea que es eso, límite, pero también es de alguna forma pues las aguas que nos unen, ¿no? Entonces, bueno. Sí, eso es, y que sigue haciendo historia. Fíjate, ahora mismo tenemos este problema, por ejemplo, con los migrantes, o tenemos también esa mirada al cambio climático, veremos cómo se comporta el río, pero bueno, en este caso tú, ¿dónde quieres poner el foco? ¿Dónde nos vas a llevar exactamente? Bueno, pues como es tan amplio, ¿no?, y hay tantas cosas que contar, yo voy a empezar por Endarlaza, que es un punto también, ¿no?, de unión y de división entre tres espacios, ¿no?, Navarra, Guipúzcoa y Iparralde, ¿no?, el otro lado. O sea que empezamos por el puente de Endarlaza, que es nuestro límite, y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Vale. No sé, las aguas, hasta dónde nos llevan. Vale, pero ¿qué vamos? ¿Río arriba, río abajo? ¿Dónde nos vamos? Vamos río abajo. Claro, hasta la desembocadura, ¿no? Efectivamente. Sí. Es verdad que antes era navegable hasta Vera, o sea que el río Bidasoa navegable hasta Vera, ¿no? Pues bueno, hasta por lo menos el siglo XIX o el siglo XX. Ajá. Bueno, vale, venga, nosotros vamos a dejarnos que el Bidasoa nos lleve a ver hasta dónde llegamos. Nos arrastra aguas abajo y venga, vamos dejándonos guiar por ese entorno. ¿Dónde vamos a ir parando? Sí, bueno, pues primero el puente de Endarlaza, tenemos el último, ¿no?, de los años 2000, ¿no?, cuando se hace la última obra, pero es verdad que bueno, pues que ha habido sucesivos puentes, ¿no?, de madera. Incluso tengo que deciros que el que había un puente de hierro que se construye a final del siglo XIX, 1866, y desaparece con la Guerra Civil, y tenía un puesto, digamos que tenía como una garita enorme en medio, se pueden ver las fotos antiguas, de madera, pues para esa zona debían ser frontera hacia Muga y para defenderlo bien. Entonces, bueno, como curiosidad. Y en ese entorno creo que poca gente conoce. Es verdad que existe el carril, ¿no?, un carril bici, el del Bidasoa, sí, que sigue el antiguo trazado del ferrocarril, ¿no? Ajá, el famoso tren chiquito, ¿no? Sí, eso es, que primero es un ferrocarril minero y al final se convierte pues en un tren de personas que llegaba hasta Elizondo, el tren chiquito. Sí. Pero si llegas ahí a Endarlaza y te desvías, hay un caminito, lo que se llama la regata de Endara. Ajá. Pues ahí hay una ermita, que casi nadie la conoce, y también hay un antiguo molino o ferrería, ¿no?, la ferrería de Endara. Entonces, bueno, pues es como curioso. Y bueno, hay tantas cosas en ese entorno, un Muga. Si miramos hacia arriba, hacia lo alto, lo que nos vamos a encontrar son torreones. El torreón de Endarlaza, seguimos hacia Peñas de Haya, ¿no?, el que le gusta hacer montaña y no quiere seguir el río, pues el torreón de Pica y ya hasta el fuerte Pavogaña. Pero sí, los fuertes los dejaremos para otro día. Bueno, hay que decir que ahí hay una subida vertical bastante imponente y entramos ya directamente en ese parque natural de Ayaco Arría, en una puertita pequeña que se abre y subimos hacia arriba y efectivamente empezamos a ver ese empinado lleno de torreones. Hay unos cuantos ahí, Pía. Sí, esos dos torreones circulares, sí. Que no están en muy buen estado, de decir, y el fuerte Pavogaña, que está en la parte de arriba, que está, bueno, pues prácticamente quedan unas ruinas, o sea, nada de lo que fue. Vale. Bueno, eso ya hablaremos si quieres otro día. Y nada, si seguimos río abajo desde Endarlaza, pues otro elemento que hay importante es la estación de San Miguel, un edificio de ladrillo que está, bueno, al lado de la antigua carretera. Hoy en día casi no se ve, ¿no?, como se ha creado una nueva carretera, pero es un punto importante porque tú has hablado, ¿no?, de los migrantes, ¿no?, del paso de la frontera, de lo que ha sido el río Bidasoa, de lo que es hoy en día, pero de lo que ha sido durante toda la historia. Y es que a la altura de San Miguel también fue un lugar de paso de personas, porque es por donde pasaban pues en la Segunda Guerra Mundial, pues a los aviadores, sobre todo a aquellas personas que huían de territorio nazi, y después les pasaban por ahí de forma
ilegal, pero con una red que se llamaba la red Comet. Claro, sí. Hay incluso de vez en cuando guías, ¿no? O visitas, digamos, que reproducen un poco lo que era esos momentos de la red establecida, cómo los cogían, los pasaban y todo lo que se articulaba, ¿no? Para intentar salvarlos de manos de los nazis, ¿no? Sí, eso es. Y venían, pues desde Sibur, en esa zona de Viriatú había gente que los ocultaba en sus casas. Había una red, pasaban de noche por ese entorno de San Miguel, que es una zona pues estrecha y después pues subían por esos sitios que hemos dicho, ¿no? Pagogaña, hacia Oyarzún, y los volvían a ocultar. O sea, les ocultaban de día y había gente pues que hacía el tránsito de noche. La red que luego se desarticuló y fueron encarcelados o fusilados todos los que formaban parte de esa red. Pero era una red que luego llevaba, pues si eran aviadores o durante toda la península, los iban pasando hasta Gibraltar, desde donde podían volver a Gran Bretaña. O sea que una red bien toda una historia, la verdad. Sí. Una historia bélica que tenemos aquí como muy presente, la verdad. Bueno, seguimos, venga, más cosas. Venga. Otro lugar importante, bajando más el Caserío de las Tablas. Hoy en día un espacio, una explotación agropecuaria, pero el señor de las Tablas es uno de los grandes señores importantes de Irún, ¿no? De este barrio de Bidasoa, pues estamos en el barrio del Bidasoa, y que ya desde época medieval, desde el siglo XIII, aparecen litigios con el concejo de la villa de Hondarribia. O sea que tenía mucho poder y era una persona muy importante. Y asociado a su espacio, si seguimos un poco más abajo, donde hoy en día está aproximadamente el Hotel ETH, hay otro elemento muy importante que también marca la historia del Bidasoa, la nasa salmonera. Hay restos de parte de los pivotes de lo que eran las nasas salmoneras, que eran trampas para que se quedaran los salmones, los famosos salmones del Bidasoa, atrapados. Ah, mira, esto no lo conocía, o sea que tenemos ahí ¿Y ahí se ve algo de esto? Cuando baja mucho la marea, y en ciertos momentos, porque sabes que la marea al Bidasoa le afecta casi, no digo hasta Entarlaza, pero hasta la Estaola. Sí. Sí, cuando sube la marea se nota que el río Bidasoa también sube, y entonces cuando baja mucho más la marea, ahí está más o menos como debajo del puente de la autopista, en ese entorno. Ah, vale, perfecto. Sí, y ahí cuando baja mucho la marea, justo en el borde del río, se ven unos pivotes de madera, no muchos, pero son los restos de una nasa salmonera que existía. Al final unas nasas salmoneras son en la zona de seco, ¿no? En la ribera del río se instalan a través de unos pilotes, ¿no? De madera, unas plataformas, y luego en medio, a ambos lados del río, en medio una red, ¿no? Se lanzaba una red, y entonces cuando los salmones subían o bajaban, quedaban ahí atrapados. Ajá. Bueno, si ahora que lo dices, sí que cuando baja mucho la marea se ve como unos palos ahí puestos que piensas que igual son restos de troncos o algo que se ha quedado enganchado, pero es eso que estás comentando, por lo tanto, ¿no? Sí, esa es una de las tantas nasas salmoneras que existieron en el Bidasoa. Entonces, importante, ¿no? El salmón del Bidasoa ya sabemos qué fama tiene. Es verdad que casi prácticamente desapareció y ahora, poco a poco se ha recuperado, y que hay ciertos momentos en los que se puede pescar, ¿no? Pero que es otra de las riquezas que tiene el río Bidasoa, ¿no? Aparte de la patrimonial y cultural, la parte natural. Perfecto. ¿Qué nos falta, Pía? Pues llegamos a la aduana, ¿no? Al primer, ya hemos dicho el puente de la autopista, que es el primero de ellos, y el segundo, el de Beovia, un puente donde está el cuerpo de guardia de la aduana, que igual la gente que no sabe piensa que la aduana siempre ha estado ahí en Irún, pero no llega hasta 1841, o sea, casi hasta hace 2 días, ¿no? Antes estaba en el interior de la provincia. Y fue uno de las cosas que junto con el ferrocarril fue el motor del desarrollo de Irún. Entonces, ahí está el cuerpo de guardia de la aduana, en esa pequeña plaza, y es otro elemento importante también a recordar. Bueno, ahora mismo restaurado, ¿no? Y para utilizarlo como centro para las personas mayores, está bien que a todos estos edificios singulares se les dé una nueva vida, ¿no? Pero que siga manteniéndose un poco la esencia y su historia, y que no nos olvidemos de que está ahí y que no desaparezca, ¿no? Lo que no se puede hacer es eliminar patrimonio como este, ¿no? Sí, no, es perfecto, está ahí, lo ocupa lo que dices tú, ¿no? La asociación, no sé si son de vecinos o de mayores. Sí, de mayores del barrio, de mayores de eso Beovia, es. ¿verdad? Y por lo menos eso, está restaurado, pero tiene un uso, o sea que eso es perfecto. Eso es perfecto. Sí.
Y bueno, y ya, porque la marea va rápido, ¿eh? Ya has visto que... Hemos bajado muy rápido, ¿eh? Sí, No sé yo. porque... Ni siquiera en Sí, bici sí. bajamos tan Sí, rápido. sí, va rápido. Y bueno, ya sabes que se puede hacer la bajada del Bidasoa, ¿no? Kayak con Darribía, y probablemente hay más otra, que es la empresa que por lo menos yo controlo, hace bajadas en kayak Sí, del sí, sí. Bidasoa, que es Sí. un planazo. Yo este verano al final no lo podía hacer, pero desde luego que al que le guste un poco la emoción y bajar tan rápido como vamos nosotros, vamos en kayak. La gente se divierte, tengo que decirlo. Y ahí hay una tachuelita, ¿no? Porque bajar en esa curva de San Miguel, según cómo venga la marea, esos pequeños rapiditos, ¿no? Que se montan ahí, que Sí, 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 normalmente suelen estar sí. entrenando también de Santiago Eso Tarrac, es, pues ¿no? tiene su El cosa. Menos espacio de mal las aguas bravas, que se que va con también... monitores, eso O sea, es. que el Bidasoa es patrimonio, naturaleza, el que quiera pescar, y también Deporte, deporte. O sea, que está totalmente. lleno, hay un montón de opciones. Y darnos un baño, que te tengo que decir que hay mucha gente que es de río, ¿eh? Que van ahí a ese entorno de San Miguel, en una pequeña zona verde que se monta y ahí hay una buena Eso es, hay un pocita para espacio. bañarse. Claro, yo como soy un poco más de abajo soy de desembocadura, pero es que también me pilla un poco lejos. Ya. Pero sí, es un planazo. Bueno, hemos Pues dejado el nada. cuerpo de guardia atrás y venga, que todavía seguimos Bueno, pues teniendo más llegamos a elementos. uno de los elementos yo creo que más singulares, más llamativos y que es pues la isla de los Faisanes, Claro. ¿no? Eso marca, y además es un espacio compartido, ¿no? Que bueno, pues la isla de los Faisanes, que ya decía Víctor Hugo, ¿no? Una isla que no hay, la isla de Faisanes es una Sin isla que no hay faisanes. faisanes, sin faisanes, ¿no? Sí. Pero bueno, y además es que yo creo que ha pasado la historia con ese nombre, la isla de los Faisanes, pero yo creo que tiene 6, 7, bueno, es que no sabría de memoria, no sé decirte, pero muchísimos. Isla de la Conferencia, Isla de los Prisioneros, Isla del Tratado, Isla de las Princesas, y luego ya en francés también tiene otros, Isla del Hospital, o sea, muchísimos nombres. Pero al final, bueno, pues lo más interesante es que es un espacio compartido de doble titularidad, ¿no? Por dos estados, por Francia y España. Y que eso solo sucede, bueno, desde 1856, en el momento que se firma el Tratado de Bayona. Hasta ese momento hemos hablado del río Bidasoa como frontera, pero es que realmente el río Bidasoa, todas las aguas, hasta que bañaban pues bueno, la costa o tierra de Hendaya o francesa, pues eran propiedad de la corona española. O sea que el límite no estaba como hoy en día en la mitad, ¿no? Que compartimos el río Bidasoa, una línea imaginaria por la mitad, sino que el río Bidasoa completo era parte de la corona española. Y eso no sucede hasta 1856, que dicen, bueno, vamos a repartir esto a medias. Y entonces, bueno, llega la isla de los Faisanes y dice, ¿y esto? Que es un símbolo de paz, un espacio tan singular, y entonces deciden, pues eso, compartirlo y se convierte en un condominio. ¿Qué condominio no es eso? Un espacio que tiene varias titularidades. Por ejemplo, la Antártida es otro condominio. Ya. Pero este es el más pequeño del mundo, tengo entendido, ¿no? Sí, el más pequeño. Yo creo que tiene unos 200 metros de largo por unos 40 metros de ancho la isla. O sea que es, bueno, pues muy pequeña. Y 6 meses, ya sabéis que es España, y 6 meses es Francia. Eso es, eso es. Y 6 meses lo cuida uno, lo cuidan otro. Y bueno, hay que decir que nosotros ni podemos pisar ahí, ¿no? Porque está muy, muy, muy absolutamente limitado. Verlo desde las orillas es lo único que podemos hacer. Y marca esa singularidad del río Bidasoa. En pocos ríos habrá una isla de estas características así, ¿verdad? Tan definida. Tan definida, yo creo que tampoco, y es en una en la que, bueno, pues que la historia, ahí han sucedido muchísimos hechos. 3 capítulos importantes, sí. Eso es, y uno de los más importantes, el Tratado de los Pirineos, que es la guerra, los 30 años que tanto nos afecta a nuestra comarca y demás, que se firmó ahí en 1659, y que desde ese momento, pues bueno, con ese nombre que tiene el Tratado de los Pirineos eran la frontera, aparte de física, ¿no?, y natural, la frontera política entre Francia y España. Y después, bueno, pues un año más tarde, después de en ese tratado, que no, para poner la guinda al Tratado a la Paz, decidieron hacer una boda, bueno, un bodorrio, un gran bodorrio, una de las bodas más importantes de la historia, que tuvo sede aquí, en la parroquia de Hondarribia, que después hicieron una especie de boda civil, ¿no?, una firma de un documento en la isla de los Faisanes, y otra boda 3 días más tarde en la iglesia de San Juan de Luz. Y los que se casaron fueron María Teresa de Austria, la infanta, sí, la hija de Felipe IV, con Luis XIV, el rey Sol, ¿no?, el de D'Artagnan, el de Versalles. Para situar a la gente quién es Luis XIV, pues el de D'Artagnan, y quién es María Teresa de Austria, pues la de las Meninas.
Así Eso de claro. es que además, no sé, pero yo creo por alguna vez que nos habéis contado así, pues expertas en historia o arqueólogas el tema, ¿no fue el wedding planner aquí Velázquez de esta boda? Sí, Sí, ¿no? sí. Fue Sí, sí. el que lo preparó todo, ¿no? Pasó, bueno, esta boda se celebra en junio y él pasó 6 meses en Hondarribia, en el entorno. Pues bueno, aparte de ser pintor de cámara, él era aposentado real. Sí, sí. Y además le tenía especial cariño a María Teresa, ¿no? Y no estaba muy contento con la boda porque le parecía, bueno, que realmente era así, era, bueno, vender a una hija, pero es que realmente era así, era algo que se hacía, ¿no? En los intercambios de princesas, porque, bueno, pues casi 30 años antes habían intercambiado 2 princesas, la madre de Luis XIV y la madre de María Teresa, pues eran 2 princesas que se habían intercambiado. O sea, una princesa borbona la habían mandado aquí a casarse con una Austria y una princesa austria la habían mandado a Francia a casarse con un borbón. ¿Qué Y ahora cosas? casaban a sus hijos. Es decir, que los novios eran primos 2 veces. Un lío. Ya te digo, madre mía, qué Un cosas lío pasaban increíble. antes, Sí. en aquellos reinados. Sí. En fin, bueno, pues esa historia también bien marcada, desde luego que incluso hemos visto algún cuadro, ¿no?, referente a esa boda que tuvo lugar por allí. Y bueno, pues este es el capítulo, desde luego, de los más destacados. Nos queda algo más porque tendremos que salir ya casi al mar, ¿no, Pía? Sí, bueno, yo creo que voy a llegar hasta las aquí. islas del Vidasoa. Vale, nos quedamos aquí, venga. Sí. No, en las islas del Vidasoa, lo sabéis, después de la isla de los Faisanes, ¿no?, esa pequeñita, están las islas del Vidasoa, lo que se llaman islas del Vidasoa, 3 islas muy grandes, que están pues frente bueno, pues al Bidegorri de Dumboa, sí, ¿no?, a Santiago Tarra y a la Pasarela. Piribí, Sí. ese entorno, ¿no?, 3 islas que tienen el nombre de, bueno, Irukanale, Galera y Santiago Orrea. Y ahí también hay otro elemento interesante que también está, bueno, identificado como un puente, pero también podría ser una nasa salmonera. Yo creo que y opto más igual por lo segundo, ¿no?, después del tiempo, que se identificó como un puente de época romana, pues porque hicimos una datación pues ya en el año 2000 aproximadamente, y dio una datación de época romana. Entonces, bueno, sea un puente para pasar por las islas o sea una nasa salmonera, lo importante es que los romanos, ¿no?, que ocuparon o estuvieron en nuestro entorno, pues ya hacían uso del río y bueno, y probablemente, pues claro, que comían salmones. También. Aprovechaban los salmones, lo que daba el río. Bueno, y unas huertas que todavía hay gente que las explota agrícolamente hablando, ¿no? Porque ahí hay huertitas y hay incluso alguna oveja que otra por ahí pululando, sí, pero bueno. La que se explota sobre todo es la primera, sí. Porque no sé si habéis pasado por el Bidegorri alguna vez, cuando la marea está muy baja, hay un puente de hormigón, efectivamente, ¿no?, que solo aparece cuando baja la marea, puedes pasar. Eso sí, cuidadito, porque como tenga mucho verdín, mucha lima, te vas al agua. Pegas un patinazo. Pero bueno, eso yo creo que, bueno, pues cruzan. También hay unos chinchorros, ¿no? Pero bueno, lo más normal es que la gente controle la marea y vaya a la huerta cuando, eso sí, tienes que controlar bien el tiempo, que si no te quedas en la isla y no sé cómo pasas. Entonces la que está explotada, pues eso, hay huertas, hay gente que tiene huertas, es la primera. Sobre todo. Sí, bueno. Y luego ya a las otras hay que pasar con barquitos. Sí, y son bastante, bueno, son espacios protegidos, sabemos que es otra de las, ¿no? Si llegáramos hasta Playa Andi, pues un espacio de anidamiento de aves, de paso, y que están protegidas. Pero bueno. Bueno, pues la verdad es que ha sido un interesante viaje. No sé si esta es una de tus propuestas en Vidatur, Pía, lo de el río, que ahora lo tenemos tan accesible con esa vía verde que tú decías. Somos muchas las personas que utilizamos eso para hacer deporte en torno a ese río nuestro. Si subiéramos río arriba hay más historias que contar, pero en principio ya desde Endarlaza, donde además se marca con unos metros ese caudal, ¿no?, que va teniendo el río. Es la referencia que tenemos de cómo vienen las aguas hasta prácticamente esas islas. Todo esto que nos has contado, mucha gente ni lo conocía, seguramente. Pues no, sí que es una de mis propuestas, ¿no? El entorno desde Beovia hasta, bueno, de puente a puente, ¿no? Esa es una de mis propuestas que hago a pie, pero con la Fundación 1522, hace los 2 últimos años, pues diseñé una ruta en bici desde el puente de Santiago hasta Endarlaza. Y la verdad es que fue un éxito. Entonces, bueno, y el problema es la bici, ¿no? Era gente, sobre todo pensaba para gente del entorno, y fue eso sí que para muchas personas fue eso, redescubrir el Vidasoa. Sí. Y luego para, bueno, pues para los del entorno, otra propuesta que también hay para hacerlo de forma libre está el Camino de la Bahía. Un camino que empieza o en Lavadí, ¿no?, en Hendaya, y va por todo el borde del río Vidasoa, cruza en Santiago,
y después pasando por Irún, termina en Níger. Y tiene pequeños, no sé cómo llamarles, no son monolitos. Son 44 paradas en las que, no sé si habéis visto alguna vez, unos postes negros que tienen unos textos, y entonces en 44 paradas o estaciones, de alguna forma, pues cuentan pequeñas historias del Bidasoa, se llama El Camino de la Bahía. El folleto está disponible en PDF en online. Entonces, bueno, pues también es un plan para hacerlo. Son 13 kilómetros para disfrutar del Bidasoa, de ese espacio, ¿no?, que hemos dicho que nos separa, pero que también nos une. Sí, sí. Oye, cuántas cosas vamos a descubrir contigo y todas las tenemos en casa, a un pasito, para poder hacerlas en el momento que mejor nos venga, y siempre con estas explicaciones que nos da Pía ya y que nos dan a pie para que vayamos a lo que nos acaba de comentar ahora mismo. Aguas abajo desde Endarlaza y hasta las islas del Bidasoa con este Tour de Pía. Recuerden que ya tiene su propio blog, su propia página, Vida Tour, y ahí propone este tipo de rutas diferenciadas. Dentro de 15 días, será un poquito más, porque recordamos que el miércoles que viene es festivo, pero bueno, marcamos la cita contigo dentro de poco. Muchísimas gracias, Pía. Un saludo. Muchísimas gracias. Agur, agur. Agur, agur.